tal a todos? ¿Cómo están? Muchas gracias por participar en nuestros Ateneos Internacionales. Hoy tenemos el gran honor y el placer de contar con el doctor Carlos Lario Chiata, vicepresidente de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica y director de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de la Clínica Baviera, Valencia, España. Hoy nos brindará la ponencia Estrabismo, del pasado al futuro, videooculografía y aplicación clínica. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a ustedes, buenas tardes aquí en España. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Es un placer compartir con vosotros. El placer es nuestro, Carlos. Es un honor tenerte por tu conocimiento y el nivel científico que tienes. Muchas gracias. Yo creo que todos empezamos y yo creo que es bonito el intercambiar conocimientos y al menos es lo que queda. Todos nos iremos de aquí y hay que dejar eso compartido y a las generaciones futuras. Exactamente, eso es lo más importante, dejar nuestro conocimiento. Bueno, Carlos, cuando quieras podemos comenzar y empezamos a Adelante. escucharte. Bueno, lo primero, agradecer al doctor Abad y a todos los miembros de su equipo la consideración y la amable invitación para dar esta charla. Cuando me la planteó, yo le pregunté, como siempre, a qué nivel quería un poquito que lo hiciéramos. Y lo que yo quería plantearos es sábado, estamos al final de una semana dura para todos. Todos estamos pasando épocas muy duras, como ya sabéis, con los temas sociopolíticos y sanitarios. Y la verdad es que un sábado a última hora ya hay que ir aliviando. Con lo cual, vamos a empezar por un nivel muy básico, pero tal vez os quería mostrar, para que fuera muy ameno, los últimos avances y los últimos equipos en los que estamos trabajando en algunas cosas al menos muy curiosas. No tengo ninguna relación comercial con ningún equipo ni con ninguna empresa de estas, lo único, ni económica, por supuesto. He asesorado a nivel científico a alguno de los equipos, pero reitero que nunca ni he tenido, ni tengo, ni tendré, por mi forma de entender las cosas, ninguna relación ni comercial ni económica con ellos. Vamos a hablar básicamente del estrabismo. El estrabismo, como todos sabemos, es una desviación de uno de los dos ojos de su posición normal. Puede aparecer de una manera espontánea, una manera continua, una atropia, o solo cuando se interrumpe la fusión, solo de manera intermitente, lo que conocemos como forias. Se puede manifestar en los tres ejes del espacio y es importante que los conozcamos. El estrabismo básico a veces es hacia adentro, hacia afuera, pero no, hay ejes hacia arriba, hacia abajo, todos lo sabemos, pero sobre todo componentes torsionales. Y esos matices a veces son muy importantes a la hora de hacer una estrabología de alto nivel. Hay que registrarlo, siempre hay que medir a un paciente para los niveles que empiezan, tanto de lejos como de cerca, como con corrección, como sin corrección, fijando un ojo, fijando ambos ojos, porque los estrabismos pueden ser concomitantes, en estrabismos de larga data, de larga evolución, o pueden ser incomitantes en los casos de parálisis o estrabismos restrictivos, es decir, que no tienen la misma desviación cuando fijan un ojo que cuando fijan el otro. Eso es lo que nos revelan las pantallas de GES. Una pantalla más grande o más pequeña nos dice si hay más desviación en un ojo o en el otro, dependiendo del ojo fijador o si en determinados campos está limitado. ¿Y cómo hemos medido el estrabismo toda la vida? Pues lo hemos medido de acuerdo al paciente, de acuerdo a lo que el paciente nos pueda blindar. Es decir, a veces tenemos niños muy pequeños en los que no podemos casi ni acercarnos, casi no podemos ni ver al niño. En cuanto nos acercamos, el niño empieza a llorar, empieza a patalear y no hay manera. Y entonces a veces nos valemos del conocido como test de Hirschberg. El test de Hirschberg, ¿en qué se basa? Se basa en la observación de dónde se ubica el reflejo corneal en ambos ojos. Muchas veces en las fotos, cuando empezamos, cuando esos estrabismos que son muy intermitentes, sobre todo en esas exotropias con X, esos estrabismos divergentes que empiezan siendo muy de manera intermitente, muy de manera ocasional, muy cuando el niño mira a lo lejos, muy relajados, pues en esas situaciones, cuando una madre nos diga siempre, y es un consejo para todos, que un niño empieza a torcer, la siguiente pregunta es: ¿hacia dónde le nota usted torcer? Bueno, pues hacia adentro. Pues muchas veces en un bebé, el hacia adentro, todos lo sabemos, nos vamos a confundir con el epicanthus, con el pliegue palpebral.
Pero en otras ocasiones la situación de cuando la madre nos dice que el niño desvía hacia afuera, la mayoría de las veces la madre tiene razón. El estrabismo hacia afuera es un estrabismo que empieza siendo muchas veces de forma ocasional, de forma intermitente, cuando el niño está más despistado, cuando mira muy a lo lejos, y ahí lo que nos tenemos que fijar muchas veces es en ese reflejo corneal, porque no nos deja ni acercarnos el niño. Cuando una madre nos dice eso y en la consulta no lo veamos, le estamos viendo de cerca, el niño está muy atento y a veces no presta o presta excesiva atención a los objetos más cercanos y no descompensa un estrabismo que está latente. Yo siempre digo que cuando una madre te dice que desvía hacia afuera, darle más revisiones o pídele fotos, porque muchas veces en esas fotos vemos ese reflejo corneal. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo que provocamos es iluminarle con una linternita, de manera que nos provoque un reflejo puntual en la córnea de ambos ojos, y entonces vemos dónde queda ese reflejo corneal. ¿Cómo estimamos la desviación de esa manera tan grosera? Pues la estimamos según el desplazamiento. Entendemos que hay 15 grados de desviación, cuando un ojo, evidentemente el ojo fijador, siempre va a estar el reflejo corneal centrado, pero el otro ojo, el que está desviado, va a tener el reflejo corneal en el borde de la pupila, en el borde pupilar, bien de dentro o de fuera. Será una exotropia, será una esotropia, será hacia arriba, será hacia abajo, depende de donde caiga el reflejo, pero repito, 15 grados cuando cae en ese margen del reborde pupilar. Cuando, por el contrario, el reflejo del ojo desviado está a mitad del iris, entenderemos que habrá unos 30 grados de desviación, y cuando está a nivel del limbo corneal, entenderemos que habrá unos 45 grados. Las equivalencias son de 4 grados, 7 dioptrías, pero realmente todos entendemos que un grado es 2 dioptrías, es decir, las dioptrías es el doble del número de grado. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos 15 grados, aquí tendríamos un paciente en el que los dos reflejos están centrados. 15 grados sería cuando nos queda en el límite de la pupila, bien en el límite interior o bien en el límite exterior, dependiendo de que tengamos una endotropia o una exotropia. 30 grados cuando nos queda a mitad del iris, igual exotropia o endotropia, y 45 grados cuando nos quedaría a nivel del limbo. Pero ya podemos tener un paciente que nos colabore un poquito más, que nos deje medirlo. Y entonces lo que hacemos ya es poner los prismas en uno o en el otro ojo. Vamos colocando los prismas y así es como medimos en un paciente adulto que tiene una gran desviación cuando tenemos un ojo ciego. Para hacer una medición con prismas, en teoría el paciente lógicamente tiene que fijar. Entonces nosotros lo que hacemos es, cuando tiene un ojo ciego, colocamos el prisma sobre el único ojo que tiene visión, vamos subiéndolo y nos vamos fijando cómo el ojo desviado se va centrando. A medida que el ojo se va centrando, el ojo que no tiene visión, hablamos en pacientes que a veces tienen una maurosis total, pues a medida que se va centrando, nosotros vamos subiendo hasta llegar a una estética que consideramos correcta. Y esa sería el valor del prisma en grados, en dioptrías prismáticas, y el valor que podemos luego corregir a la hora de la cirugía. Pero ya tenemos un valor más, tenemos un paciente que nos deja medir perfectamente acercándonos a él, y lo mismo, subiendo el prisma hasta que vemos que en el otro ojo la pupila se centra, o si tenemos una lucecita igual que hacíamos con el test de Hirschberg, vemos como el reflejo de luz se va centrando poco a poco. Se ha utilizado de las dos maneras, podemos hacerlo sobre un ojo o sobre el otro, pero cuando tenemos un paciente que muchas veces le colocamos los prismas y hacemos el cover test, pues evidentemente si hacemos un cover y un ojo no tiene visión, no va a haber movimiento de ningún tipo. Entonces, la manera de medir a un paciente adulto que no podemos saber la desviación haciendo un cover test porque un ojo no tiene visión es superponiendo un prisma sobre el ojo fijador de valor creciente hasta que el otro ojo se va centrando. Y luego tenemos el test de toda la vida, el cover test. El cover test es un test que es el princeps, el gol estándar para medir el estrabismo. Pero el cover test no es como todos hacemos la primera vez que vemos un paciente con estrabismo, meter una paleta, ir a un ojo, ir al otro y ver lo que pasa. En el cover test tenemos distintos pasos.
Y es importante que midamos esos pasos de una manera progresiva, porque el cover test nos va a decir si un estrabismo es constante, si es intermitente, y debemos diferenciar entre forias y tropias, porque a veces eso es lo que nos va a dar el momento de operarlo en un momento dado o en otro tiempo. Cuando un estrabismo está muy bien compensado, a lo mejor no es necesario operarlo todavía, y en cambio, si el estrabismo está muy descompensado, lo vamos a operar. Si nosotros nos vamos con una paleta y hacemos una alternancia, pues automáticamente vamos a provocar una descompensación del estrabismo y no vamos a saber diferenciar si tenemos una foria, un estrabismo latente bien compensado o tenemos una atropia. Por tanto, es importante que sigamos los pasos uno a uno del cover test. Evidentemente aquí necesitamos ya que el paciente, lógicamente, nos colabore un poquito. A partir de los 2-3 añitos ya nos empiezan a colaborar perfectamente para todos estos pasos. Entonces, lo primero es que el cover test tiene una serie de fases. Lo primero que vamos a hacer es hacer un cover test simple, un cover and cover test. Nosotros lo que vamos a hacer es tapar un ojo y fijarnos únicamente en el ojo destapado. Ocluimos un ojo y nos fijamos lo que ocurre en el destapado. Y con esta distancia y con esta frecuencia tapamos, destapamos, tapamos, destapamos. ¿Qué es lo que vamos a evidenciar? Pues, por ejemplo, si yo tengo un paciente que le tapo el ojo derecho y cuando le tapo el ojo derecho no hay movimiento en el izquierdo, seguidamente voy al ojo izquierdo, le tapo el ojo izquierdo y veo si hay movimiento en el ojo derecho. Reitero, aquí solo nos vamos a fijar en el ojo destapado. Cuando hay movimiento nos va a decir que existe una tropia. Es decir, yo tapo un ojo, que es el ojo fijador, y veo como el otro ojo retoma la fijación. Es un estrabismo manifiesto, es un estrabismo constante, es una tropia. ¿Y qué ocurre cuando no observamos movimiento en el ojo destapado, ni cuando tapamos un ojo, ni cuando tapamos el otro? Pues, ¿que es un paciente normal? No. Solamente hemos descartado que haya una atropia. Aún no sabemos si hay un estrabismo latente. Es decir, la primera fase del cover test lo que nos dice es tapamos el ojo derecho, miramos el ojo izquierdo. Tapamos el ojo izquierdo, miramos solamente el ojo derecho. ¿Hay desviación? Estamos en una atropia. ¿No hay desviación? Entonces nos vamos a la siguiente fase. La segunda parte es cuando en la primera parte no ha habido desviación, no hemos visto movimiento. Lo que hacemos es lo mismo, tapamos un ojo, pero en este caso nos vamos a fijar lo que ocurre únicamente en el ojo tapado. Antes nos fijábamos en el ojo destapado, ahora nos fijamos lo que ocurre en el ojo tapado y nos olvidamos del ojo destapado. Tapamos un ojo y lo mantenemos constante y destapamos. Tiene que ser un periodo de tiempo mayor, ocluido, un poquito más rápido, más lento que lo que hacíamos en la fase anterior. La primera fase es tapar, destapar, tapar, destapar. En esta fase va a ser tapar, mantener, 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 destapar y ver lo que ocurre en ese ojo. Entonces, cuando al destapar evidenciamos que hay un movimiento de corrección en el ojo que está tapado, es cuando lo que estamos viendo es que hay una foria, un estrabismo latente. Si tenemos la suerte y lo lógico es que podamos ver lo que ocurre detrás del ojo tapado, y para eso están los oclusores tipo Spielmann, los que son translúcidos, que nos permite ver lo que ocurre detrás. De manera que nosotros tapamos y vemos lo que ocurre en ese ojo que está tapado, y detrás vemos como muchas veces ese ojo se empieza a desviar, a desviar, a desviar, y cuando destapamos vuelve a tomar la fijación. Esa velocidad en la que retoma la fijación es lo que nos va a decir si la foria es más latente, más fácil de descompensar, menos fácil de descompensar. Es decir, por ejemplo, en los casos de estrabismos divergentes, siempre entendemos que hablamos de siempre se pregunta dónde está el límite entre exoforia y exotropia intermitente. Entonces entendemos que es una foria, una simplemente foria, ni siquiera atropia, cuando tapamos, vemos que el ojo se empieza a desviar y nada más destapar sin ni siquiera un movimiento de parpadeo, un reflejo de parpadeo, el ojo retoma la fijación. Ahí podríamos hablar de una exoforia
con X intermitente. Por el contrario, con una exoforia pura, sin más. Por el contrario, cuando tapamos, el ojo se desvía y al destapar, para volver ya necesita hacer un movimiento de compensación, un serio de reflejo de cerrar los ojos, parpadear, entonces ya estamos hablando de que se trata de una exotropia intermitente. Y lo que tarda en volver o no volver nos va a decir si realmente es muy fácil que esté descompensada o menos fácil. Es decir, si es más proclive el operarla cuando son pacientes que se trata puramente de una aforia que se mantiene muy bien compensada, pues muchas veces posponemos un poco el tiempo porque suelen ser niños a lo mejor de 4, 3, 5 añitos que a lo mejor no te dejan medirlo con toda exactitud y que incluso estamos en pleno desarrollo visión. Si podemos medirlo con unos prismas en un añito más, pues mucho mejor. Reitero, hemos pasado una primera fase del Covert test rápido, fijándonos en el ojo destapado, hemos descartado tropias. Nos hemos fijado ahora la segunda fase en un Covert test prolongado en el ojo tapado, hemos descartado que existan forias. Si nosotros lo que hacemos es ir directamente a la tercera fase, a un Covert test alterno, es decir, si lo primero que hacemos es meter una paleta y tapar de un ojo al otro, no vamos a saber si estamos ante una foria o ante una atropia. Por lo tanto, vamos a seguir esas fases. Cuando ya tenemos un paciente que ha venido reiteradamente a la consulta, que ya lo que queremos es medirlo o ver cómo va la evolución, o ya sabemos que es un estrabismo, directamente ya vamos a un Covert test alterno que ya es totalmente disociador y nos va a permitir valorar la cantidad de desviación nada más. Pero reitero, no nos va a permitir diferenciar si estamos ante una aforia o ante una atropia. Lo más exacto con la realidad es ya medirlo con los prismas, ya no solo hacer el Covert, sino ir colocando el prisma sucesivamente en el ojo que tenemos desviado o en el otro, como decíamos antes, para ir compensando el movimiento de refijación hasta que no evidenciamos movimiento en el Covert alterno y entonces ya tendremos la medición con dioptrías prismáticas perfectamente. Es decir, esto es lo básico que hemos utilizado toda la vida, pero aunque parezca mentira, sigue estando muy perdido. Muchos compañeros de oftalmología general, estas fases que en su día revisaron se olvidan. Y es muy importante a la hora, ya no solamente del estrabólogo, sino de cualquier consulta de oftalmología general, que llega un paciente que una madre te dice, pues el niño creo que desvía, porque puede haber un estrabismo latente, si hacemos un Covert rápido, una valoración muy rápida, no vamos a poderlo ver. Y sobre todo es importante, como digo, que revisemos tanto de lejos como de cerca, como en todas las posiciones de la mirada. Pero esto es lo que hemos usado en honor a los nuevos residentes, compañeros que se incorporan a la especialidad, que puedan ir valorando estos temas que siguen siendo importantes, y así es como se siguen midiendo las cosas. Pero estamos en el siglo XXI y desde luego hay avances importantes. Esto es lo que yo me enfrenté hace muchos años con equipos mucho más monstruosos que esto, que eran equipos que se apoyaban sobre la cabeza, que pesaban algunos más de un par de kilos y que era imposible casi manejar en niños. Pero en el fondo es la tecnología del futuro. Es decir, hoy en día estamos hablando de que nuestros compañeros de cirugía refractiva cortan micras, cortan córneas en valores que no haya mano alzada capaz de hacerlo, y en cambio nosotros seguimos midiendo en reflejos pupilares, en milímetros y a mano alzada. Todos los estrabólogos vamos a medir a nuestros pacientes porque cada uno medimos de una manera distinta, y por eso hay tantas tablas en los libros. Cuando os enfrentéis a las tablas de cirugía, coger una tabla básica, la que queráis, y adaptarla a vuestros datos, porque vosotros vais a medir de una manera, vais a cortar de una manera, vais a dar los puntos de una manera, y es importante que cada uno adapte a su forma de hacer. Por eso hay distintas tablas con medidas importantes que son diferentes para las mismas desviaciones. En el fondo, este es un equipo en el que yo me enfrenté, colaboré con el diseño científico, reitero, de estos equipos, y lo que nos da es una pantalla de GES. ¿Yo qué es lo que quiero? Yo lo que quiero es tener la medición con un ojo destapado, con los dos ojos destapados, cuando tapo un ojo, cuando tapo el otro, y tener las 9 posiciones de la mirada. Una pantalla de GES. Esto sería mirando al frente, mirando arriba, abajo, a un lado, al otro y en las distintas posiciones terciarias.
¿Y qué nos da en cada cuadrito? Pues nos da un valor con su desviación estándar para saber hasta qué punto ese valor es predictivo o no es predictivo. Si tenemos una desviación estándar muy elevada, pues nos va a decir que la medida tiene un cierto valor erróneo. No es como si la desviación estándar fuera mucho más precisa. De manera que nos va a decir la posición primaria, la desviación horizontal en dioptrías prismáticas. Nos va a decir la desviación vertical en dioptrías prismáticas también junto a la desviación estándar. Y nos va a decir, sobre todo, muy importante, el componente de torsión. Aquí hay dos porque, claro, un ojo tendrá una torsión y otro ojo tendrá otra torsión. Un ojo irá hacia adentro y el otro irá hacia afuera. Con lo cual, reitero, tenemos desviación horizontal, desviación vertical y desviaciones torsionales. Mejor que intentar explicaros cómo se hace esto, voy a poner dos vídeos que me cedió amablemente hace tiempo la empresa, donde van a poder ver cómo está diseñado estos equipos y lo que pretenden. Son equipos que nos van a dar mediciones por encima, rondando a 1 grado de desviación, como luego veremos. Dispositivo de medición de la motilidad ocular y soporte al diagnóstico. Setup del Gaze Lab. Gafas con videocámaras infrarrojas. Laptop con el software incorporado. Oclusor para los covers. Mando wireless para la toma de medidas. Gorro de sujeción para fijar las gafas a la cabeza. Elementos de las gafas. Gafas clásicas con montura de lentes de prueba. Cámaras infrarrojas con espejos IR que dejan pasar la luz visible y reflejan la luz infrarroja. Oclusión por fuera de la gafa, de forma que grabamos los ojos a pesar de estar ocluidos. Patrón láser con las 9 posiciones de mirada. Con el mando wireless le indicaremos al paciente dónde debe mirar y realizaremos las medidas cover derecho, cover izquierdo y sin cubrir. ¿Qué medimos con el Gaze Lab? Medición del estrabismo, congénitos, adquiridos, tropias, forias, horizontales, verticales, torsionales, disociados, parálisis, restrictivos, test de Bielchowski. Registro dinámico de los movimientos, registro de la insuficiencia de convergencia, registro del nistagmus, en sus componentes horizontales, verticales y torsionales. Pruebas para evitar diplopias o halos post cirugía refractiva, medición del diámetro pupilar, y medición de la desviación del centro pupilar respecto al reflejo corneal con varias luces y distancias. ¿Cómo medimos con el Gaze Lab? Hacemos mirar al paciente en posiciones de mirada conocidas del patrón láser. En estas posiciones de mirada, localizamos la posición del centro de la pupila en la imagen. Entonces realizamos un mapa de equivalencias entre todas las coordenadas de la imagen del ojo, en píxeles con su posición de mirada equivalente, en grados. Una vez realizada esta equivalencia, cuando midamos el centro de la pupila durante la exploración, en píxeles, sabremos la posición de mirada equivalente, en grados. Ventajas del Gaze Lab. Medidas objetivas, repetibles y precisas. Precisión superior a las 2 dioptrías. Mediciones realizadas con libertad de movimientos con una mínima colaboración. Manejo rápido y sencillo. Medición de tropias y forias en menos de 2 minutos.
Realización de test de Lancaster automático a cualquier tipo de estrabismo o parálisis oculomotora en 4 minutos. La tranquilidad de haber hecho la mejor medida posible. En el fondo, estos equipos lo que nos está dando es un valor objetivo y sobre todo nos está dando mucha mayor precisión. Exige una mínima colaboración, lógicamente hay que poner una montura. A partir de un niño de 7, 8 años se puede hacer. Incluso a veces cuando el niño no te colabora bien en una fase inicial, que es mirar a los puntos que le decimos para poder hacer un calibrado rápido, pues aun en eso lo que vamos a tener es 2 grabaciones de vídeo donde en el peor de los casos vamos a poder ver los ojos en grande y objetivar realmente cuando hay más desviación, cuando hay un giro, cuando hay una torsión y poder parar en cualquier momento la grabación y ver lo que ocurre con cualquiera de esos 2 ojos. ¿Cómo hacemos estas mediciones? Pues vamos a ver el siguiente vídeo de cómo se hace. ¿Cómo realizamos los test con el Gaze Lab? ¿Cómo colocamos las gafas? Veis que es un niño muy pequeño. Es un equipo que pesa muy poco, con lo cual nos permite colocárselo. La cinta es porque se sujete mejor. Test de las 9 posiciones de la mirada. Realmente lo que estamos haciendo es la exploración de Indicamos rutina. al paciente que fije la mirada en cada una de las 9 posiciones de la mirada y realizamos una medida cubriendo el ojo derecho, el ojo izquierdo y sin cubrir ningún ojo. Eso es lo que nos va a dar el Mirada calibrado. central superior. Mirada superior derecha. Luego le decimos que mire a los distintos puntos del láser Mirada central derecha. para que nos dé las 9 posiciones de la mirada. Mirada inferior derecha. Mirada inferior central. O sea, es la exploración rutinaria, nada por encima de lo que debemos de hacer en la consulta. Ya a esa velocidad se realiza el registro. Mirada inferior izquierda. Nosotros le decimos que mire y en el momento que mira, marcamos. Podemos mantener más o menos según queramos en cada exploración. Mirada central izquierda. Mirada al punto primario de la mirada. Resultados al terminar la exploración en formato PDF. Un total de 27 medidas realizadas en las 9 posiciones de mirada y con 3 covers en cada una de ellas. Representación en forma numérica, forma gráfica y en fotografías. Test libre a cualquier distancia y en cualquier posición de mirada. Podemos ya ir orientados, hacer la exploración que queramos sin necesidad de pasar Nos permite medir por el todas las estrabismo a posiciones. corta distancia, media distancia y larga distancia. Además, podemos explorar posiciones de mirada extremas más allá del patrón. Podemos ver las desviaciones online mientras hacemos la exploración. Le indicamos al paciente dónde debe mirar con el puntero wireless, y cuando pulsamos el botón, realizamos la medida. El vídeo nos registra en dinámico y podemos pararlo y verlo en cualquier momento. Tenemos un registro numérico junto al registro videográfico. Y luego ya es la forma en la que se le puede enseñar al paciente, bien con las fotos o bien con puntitos un ojo y el otro, como es la típica pantalla, o bien gráfico con numérico, que es lo que nos va a interesar más. Podemos hacer el Bielchowski, inclinar la cabeza sobre un hombro, sobre el otro, y observar si hay ese movimiento de elevación, de torsión. Lo podemos ver realmente en directo perfectamente. Inclinación sobre hombro derecho. Aquí lo podemos ver claramente, como el ojo izquierdo, el verde, se eleva cuando inclinamos sobre un hombro. Sobre hombro izquierdo. O como se mantiene compensado cuando inclinamos sobre el hombro contrario.
Registro de motilidad ocular, sacádico sin nistagmo. Nos permite ver cómo hace esos seguimientos. La velocidad a la que van, si va un ojo más acompasado que otro, si va uno primero y luego el otro. Registro del nistagmo horizontal, vertical y torsional, cálculo de la amplitud, frecuencia, velocidad, fase rápida, fase lenta y determinación del punto de bloqueo. Aquí podemos ver claramente en qué posición es donde bloquea, donde mueve menos, y tenemos ya más datos, amplitud, velocidad, frecuencia. Pupilar. Nos permite valorar el diámetro pupilar con el reflejo directo, indirecto, consensual, ver si las dos pupilas son simétricas, si hay un leve retraso en la contracción, si hay alguna paresia, secundarias a traumatismos o a parálisis del tercero. Registro binocular del diámetro de la pupila en respuesta a estímulos luminosos, cálculo del diámetro basal, porcentaje de contracción, tiempo y velocidad de contracción y dilatación. Importante a veces en esos traumatismos que queda un retraso en la dilatación, en la contracción pupilar. Nos permite ver cómo va evolucionando, si una pupila es mayor que otra, cómo se contraen, cómo responden a la luz. Realmente, en el fondo, es un equipo que lo que nos va a dar es precisión. Precisión que a mí me gustó medirla personalmente. Tuve el privilegio de presentar estos datos en el congreso del CLADE, no en el anterior, que por circunstancias personales no pude acudir a a Cartagena, sino en el CLADE del 2017 ya, donde lo que hicimos fue medir cuál era la desviación realmente objetiva, qué error nos iba a dar. Pero claro, el problema que teníamos era el de siempre. Si yo mido un grupo de pacientes a los que yo le hago una medición en equipos que estamos hablando de precisiones rondando 1 grado de desviación, pues claro, eso no hay mano humana que me pueda decir que mi medida es correcta. Encima, si lo hago en distintas situaciones, con distintos pacientes o incluso con distintos oftalmólogos, cada uno lo registra de una manera. Entonces, esa posición primaria, si hay una aforia latente, si no la hay, nos iba a dar muchos problemas. Con lo cual optamos por hacerlo contra una situación en la que solo asumíamos el error de alguna pequeña aforia, y era contra la situación de la ortotropia. Medimos pacientes que tenían estereopsis, que en posición primaria estaban en estereopsis, y realizamos con un ojo tapado, con otro ojo tapado y con los dos descubiertos, de manera que si ese paciente tenía una estéreo, teníamos que tener una desviación de 0. Nosotros evidenciamos el registro a ver si nos daba 0, y lo que evidenciamos es que la desviación media total, tanto cuando tapábamos un ojo con otro, asumiendo que hubiera alguna aforia de pequeños grados que se nos hubiera podido escapar en medición alzada, no llegaba a una diferencia, una desviación media de 1,5 grados, mucho más que lo que quirúrgicamente seríamos capaces de asumir. ¿Y cuál es su aplicación clínica? Pues aquí un caso, por ejemplo, ya un poquito ya para más avanzados, un caso donde teníamos un paciente muy curioso, un paciente que era cámara de televisión y era un cámara de estos que la lleva al hombro. De manera que lo que se quejaba es que el realizador de un tiempo a esta parte le venía diciendo continuamente que torcía la cámara, que torcía el plano porque iba inclinando la cámara, iba inclinando la cabeza. Pues tenemos un varón de 30 años que realmente nos manifestaba un tortícolis compensatorio desde hacía unos años, no sabía bien el momento, con una correcta agudeza visual, y que al cover test ya nos evidenciaba un tortícolis de cabeza sobre hombro derecho, porque ahí es donde tenía los dos ojos en posición primaria sin desviación, y en cambio cuando la inclinaba sobre el hombro izquierdo lo que evidenciábamos era una hipertropia del ojo izquierdo. Le realizamos las exploraciones con el videoculógrafo y pudimos ver, descompensando, que teníamos en posición primaria momentos de 19 dioptrías de hipertropia y mucho más avanzado correspondiente a la paresia en la posición del oblicuo mayor. Llegábamos a tener hasta 36 dioptrías de desviación vertical. La desviación horizontal no era significativa, pero había una pequeña exotropia, pero sobre todo el componente era el vertical.
Traducido en la pantalla de GES que todos conocemos, aquí tenemos claramente la paresia del oblicuo mayor del ojo izquierdo, la contractura secundaria, la hiperfunción secundaria del oblicuo menor. Claramente es la imagen que todos conocemos de una paresia del cuarto del ojo izquierdo. Y lo que evidenciábamos también en posición primaria es ese cover test lento que hacemos. Nosotros tapamos y destapamos y no evidenciábamos desviación. Cuando tapabas un poquito más mantenido, ibas viendo como el ojo izquierdo se iba elevando por la contractura que empezaba a tener del recto superior, y cuando ya tapábamos más mantenido, cuando fijaba con el ojo derecho, podíamos ver cómo el ojo se elevaba claramente. Cuando ambos estaban destapados en posición primaria no había desviación, pero cuando hacíamos un cover mantenido podíamos ver cómo esa hipertrofia era manifiesta y lo metimos al quirófano. Aquí tenemos las imágenes de la cirugía para los que empiezan en estas técnicas, algunas claves. Cuando vamos a la cirugía del oblicuo menor no hay que cogerlo a ciegas, es un músculo que es fácil de manejar. Si lo encontramos somos un poquito meticulosos y lo buscamos, no lo pescamos a ciegas. Hay que ir a unos 8 milímetros, posicionar el ojo hacia adentro y hacia arriba, y nos vamos a unos 8 milímetros del ángulo infero-externo y hacemos una incisión siguiendo la línea del limbo y luego otra incisión perpendicular hasta llegar a la esclera. Con el objetivo de estas dos incisiones es que no se nos hernie la teno ni nos quede ningún quistecito. Hacemos una disección Roma buscando el oblicuo inferior, vamos repescando, hasta que lo encontramos. Ahí tenemos el músculo, el oblicuo inferior, lo vemos claramente, metemos un ganchito, lo vamos cogiendo, lo cogemos con dos ganchos. Es clave el ver que cuando lo tenemos con los dos ganchos debajo tengamos un triángulo libre para estar seguro que no nos hemos dejado ninguna fibra posterior. Es un músculo muy sangrón, es un músculo que sangra mucho, lo cauterizamos para cortarlo, lo cortamos en la zona externa, y es importante en estos casos, cuando nos dan problemas de antielevación, es importante que las fibras posteriores no queden por delante. La técnica que yo utilizo es dar un solo punto en las fibras anteriores del oblicuo menor y ese punto lo anclo con un punto de colchonero, lo anclo a la distancia que quiero. En este caso íbamos a hacer un Elliot, anclarlo pegado a la inserción del oblicuo inferior y del recto inferior, y es importante, como digo, como ese punto son solo las fibras anteriores, las posteriores nos van a quedar bien hacia atrás y es importante no lateralizar en exceso ese punto, más de 1 o 2 milímetros. Normalmente hay que colocarlo a 1 milímetro o a 0,5 pegado a la inserción del oblicuo inferior y no anteponerlo tampoco para evitar fenómenos de antielevación. Este fue el resultado. El resultado fue que anteriormente teníamos una hipertrofia cuando inclinaba la cabeza sobre su hombro izquierdo. En este caso la hipertrofia había desaparecido. Ya disociando teníamos que en posición primaria normalmente con ambos ojos no había desviación, pero cuando proponíamos que el ojo fijador fuera el derecho ya la desviación vertical era mínima, y como podemos observar ya en los datos de la pantalla teníamos valores más que buenos, desviaciones de 1, 0, 1, 2, solo quedaba una ligera paresia del oblicuo mayor, que evidentemente con esta pequeña paresia y en esa posición no era significativa, por lo cual no optamos por ningún plegamiento ni nada para mejorar el cuadro, puesto que el paciente estaba encantado. Realmente la videoculografía nos constituye en técnicas que aportan un valor objetivo y preciso, y en algunos casos, especialmente donde el registro puede ser difícil, la videoculografía puede ser muy útil. Desde luego requeriremos cada vez equipos más ligeros y de mayor exactitud para que podamos tener una mejor precisión en nuestras mediciones. Y por último, para acabar, quería mostrarles también algo en lo que, basado en los mismos equipos, estamos haciendo. El test de mirada preferencial es algo que todos conocemos, pero lo hemos extrapolado también a estos equipos. Realmente aquí sería lo mismo. Ponemos al niño mirando sobre una pantalla que tiene un espejo que nos permite también grabar dónde están los ojos, registra dónde están los ojos y tapando uno de los dos ojos, aquí está descubierto, pero tapando uno de los dos ojos nosotros le vamos sacando
distintas tablas de Teller o distintas imágenes con distinta sensibilidad, con lo cual nos permite evidenciar si el paciente está mirando a la posición donde sale la pantallita o no está mirando. Es decir, nosotros le hacemos que mire al frente y de repente le vamos poniendo pantallas con distintas, como es el test de Cardiff o el test de Teller, con distinto contraste, de manera que podemos ver, objetivar si el niño mueve los ojos o no lo mueve. Es decir, sería un test de Teller, un test de visión preferencial computerizado. Pero lo mismo nos pasa con la campimetría. Hacer una campimetría en un niño, pues evidentemente necesitamos su valoración, su colaboración objetiva, necesitamos que él nos colabore para poder hacer un campímetro. Sería lo mismo, la idea fue la misma, el ponerle un estímulo central y de repente le sacamos distintos estímulos en distintos puntos del campo. El equipo registra dónde está el ojo y nos dice si el niño está mirando, si mira al punto o no lo mira. Lo podemos ver con el movimiento de los ojos, con estímulos de distinta intensidad, distinta localización, tapando, igual que haríamos un campo por confrontación o un campo normal, un perímetro de Goldman, exactamente igual. De manera que nosotros podemos ver, no necesitamos el parámetro colaboración del niño, solo más allá de que mire al dibujito central y de vez en cuando le salga un estímulo en otros sitios. De manera que así podemos evidenciar, ver si el niño realmente está buscando el punto o no lo está buscando. Evidentemente son equipos que están muy en los albores, muy en el inicio, pero nos empieza a dar parámetros de campimetría un poco pues para esos pacientes operados con tumores, que nos dice si hay un déficit en una zona del campo, en otra, un poquito más preciso de lo que pudiera ser un campo por confrontación. Y también igual en niños más pequeños que no nos permite colocar un campímetro, un Gaze Lab, un equipo como el que hemos visto antes, pues podemos evidenciar de una manera un poquito más grosera también si hay un déficit de motilidad, si hay una limitación, podemos verlo tranquilamente en la imagen del registro del niño, solamente poniéndole puntitos delante según va mirando a un lado o al otro, tapando un ojo, tapando el otro. Esto, lo que sería su colaboración, la suplimos por la observación nuestra. Estos equipos realmente están en los albores de todo y yo creo que, bueno, realmente estamos en el siglo XXI y es muy difícil que sigamos midiendo a mano alzada las cosas cuando realmente hoy en día tenemos maneras más precisas y estamos haciendo verdaderas, nuestros compañeros están cortando verdaderas micras cuando nosotros nos acusan muchas veces de estar en la Edad Media porque medimos a mano alzada. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para lo que precisen. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Excelente la ponencia, muy didáctica, quedó perfectamente entendido todo lo que has comentado. Tengo una duda que tal vez lo has dejado claro, pero para dejarlo más claro aún. En la videooculografía, ¿le hacen a todos el estudio, a todos las forias y las tropias, o en el caso de aquellas más complejas? La verdad es que yo lo empecé utilizando un poco como investigación, como casos bonitos, todos tenemos la presión que tenemos y eran equipos que los realizaba yo personalmente. Ahora ya tengo óptico, esto lo puede realizar cualquier persona, cualquier ayudante que le enseñes un poquito, no tiene ningún misterio el hacerlo. Lo que pasa es que al principio estaban en desarrollo, entonces realmente pues había que asegurar las mediciones porque no queríamos que las mediciones no fueran exactas. Entonces realmente la puedes utilizar en cualquiera, solo necesitas que colabore un poquito, bien si no te colabora mucho para verlo en grande, porque le puedes poner a un niño sin hacer un registro, grabarle en vídeo y entonces puedes parar en cualquier momento y ver de simple vista, olvidándote de los números, cómo mira. Pero realmente en pacientes como estos es muy, muy importante porque el paciente lo puede ver, el paciente lo puede objetivar y se lo puede repetir. Es decir, lo he operado, pues mire, yo me lo noto un poco más, un poco menos, o me va a más. Y a veces ese me va a más lo podemos objetivar, pues sí, lleva usted razón, la hipertropia está aumentando, aquí antes era 14 y ahora son 18 y se descompensa más fácil o no vuelve, y sobre todo nos da un valor dinámico. No olvidemos, aquí hay un pequeño matiz ya, por si alguna vez alguien desea entrar en este mundo, que lo que nos mide son los cambios.
Por tanto, a todo esto hay que añadirle siempre una imagen previa del fondo de ojo, una retinografía, porque lo que nos va a decir es si el ojo, cuando mira una posición, torsiona, gira, eleva, pero no nos va a decir cuál es la posición primaria. La posición primaria él la registra y en torsiones entiende que está en 0. Por eso es importante añadirse una retinografía. Yo lo utilizo siempre que un paciente colabora, y ahora que tengo unas personas encargadas ya de ello, porque ya me fío del equipo, pues realmente se lo dejo siempre. Es muy bonito. Perfecto. ¿Y el sistema sigue siendo igual? Digamos, ¿pesa un poquito más de 2 kilos? ¿O ya No, que va. El equipo pesa 300, 400 gramos. Ya, no pesa nada. El inicio eran unos equipos, cuando a mí me pidieron asesoramiento, que eran 2 placas de acero sujetadas sobre la cabeza con 2 cámaras delante que no permitían registrar detrás. Entonces, realmente eso se ha ido modificando y ahora es una montura de pruebas con 2 cámaras que pesa en total 300 gramos. O sea, hoy en día pesa más el cable que lo sujeta por el tamaño de la información que lo que es el equipo en sí. Claro, porque un niño pequeñito con ese peso se iba a complicar. Si ya no colabora y le ponemos eso en la cabeza, es más complicado aún. La edad suelen ser los 7, 8 años, ahí ya te deja perfectamente el poderlo medir como un juego, más que nada. ¿Lo haces a partir de los 8 años o antes? 6, 7 años, 8 años, depende cómo sea el niño. Depende cómo te lo deje. Pero ya hemos visto ahí ese crío que estamos viendo, tenía una edad de 5 años. 5 o 6 años, no tenía más. Entonces, si es un niño que colabora y no lo va a estampar el equipo, pues es suficiente, realmente. Es bonito, es didáctico. Perfecto. Bueno, Carlos, no queda más que agradecerte infinitamente tu tiempo, tu valioso tiempo y la predisposición para armar esto, tanto de lo básico a lo más complejo. Realmente de corazón estamos muy, muy agradecidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la consideración, tienen su casa en España y como siempre, lo que ustedes precisen, aquí me tienen. Un placer. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.